Bueno, llegamos al final de este ciclo sobre las pioneras en trabajo social. Yo estoy encantado de esta iniciativa del Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón, porque pienso que sigue siendo una tarea pendiente de los trabajadores sociales. No se trata tanto de conocer nuestra propia historia, sino de fundamentar la identidad profesional. Yo no voy a hacer hoy una conferencia sobre la historia del trabajo social. Voy a hablar de Mary Richmond, pero con el objetivo de fundamentar la identidad del trabajo social. ¿Por qué? Pues porque el trabajo social, como todas las profesiones, nace en un contexto determinado, en un contexto político, en un contexto social, en un contexto ideológico, en un contexto concreto del desarrollo del conocimiento social. Y como todas las identidades profesionales, la de la sociología, la de la antropología, la de la psicología, la de la medicina, incluso la psiquiatría, utiliza en ese proceso de formación de la identidad elementos que tienen que ver con la historia. Mary Richmond, sin duda, es la gran pionera junto con Jean Adams. Por tanto, estamos hablando de una disciplina que nace en los Estados Unidos, vinculada a las sociedades de organización de la caridad y a los Settlement Houses, las dos grandes organizaciones que habían venido de Europa, pero que en el salto del Atlántico se transforman profundamente y nacen en el ámbito filosófico del pragmatismo, que es la principal escuela de pensamiento que había en aquel momento en Estados Unidos. Quizá la principal escuela de pensamiento filosófico que ha habido en cualquier momento en los Estados Unidos. Una escuela de pensamiento que va a impregnar la llamada Escuela de Chicago, no confundir con los chicagenses, estamos hablando de la Escuela de Sociología y de Antropología de la Universidad de Chicago, nada que ver con la Escuela de Economía que van a hacer después de la Segunda Guerra Mundial, no tienen absolutamente nada que ver. Y, por tanto, va a ser una influencia filosófica que va a ser fundamental tanto en la obra de Jean Adams como en la obra de Mary Richmond. Uno de los productos intelectuales de esta escuela es el interaccionismo simbólico, que es la solución que plantea George Herbert Mead, el padre de la psicología social, de lo que luego ha sido la psicología social, en relación a un problema que se venía arrastrando en las ciencias sociales. Algunos autores dicen, como McKeever, que es el principal problema de las ciencias sociales, que es la relación entre individuo y sociedad. Este binomio, el trabajo social, es fundamental, porque la preocupación que había en las pioneras era si las causas de la pobreza, la etiología de la miseria, era achacable a factores individuales o a factores sociales. Y, por tanto, cuando Mead propone que las relaciones entre la mente humana y la sociedad y las íntimas relaciones, los vínculos que existen entre la mente individual y los procesos de interacción social, y, por tanto, lo que sugiere es que hay que atender tanto al ámbito individual como a lo social, y ese es el fundamento del interaccionismo simbólico, está ofreciendo una solución teórica muy importante que tanto las organizaciones, las sociedades de organización de la caridad, como los asentamientos, como el movimiento de los Settlement, van a hacer suyo y van a trasladar inmediatamente al trabajo social. Mary Richmond dice que las teorías del yo ampliado de George Herbert Mead constituyen la base, la piedra angular, dice textualmente, del trabajo social individualizado. Eso lo dice Mary Richmond, por tanto, no es discutible. A Mary Richmond se le han achacado muchos estereotipos. Yo creo que la mayoría son injustos y vamos a intentar esta tarde construir una imagen de esta pionera, una de nuestras principales pioneras, una excelente investigadora, en función de esa investigación que hace con 2.800 casos, escribe uno de sus libros más importantes, el Social Diagnosis, en el que ofrece una metodología a los trabajadores sociales, intentando sentar las bases unificadas de lo que ya en aquel momento empezaba a ser una profesión. Esa es la aportación fundamental de Mary Richmond. Fue una excelente profesora de metodología, dejó su impronta
en la disciplina, sin duda, y, por tanto, tenemos que sentirnos muy orgullosos de su figura, reivindicar su vida y también su obra, sin la cual, sin duda, el trabajo social no hubiera sido la disciplina en la profesión que fue ya a comienzos del siglo XX, aunque los primeros profesionales ya existían a finales del siglo XIX. No es casualidad que en el mismo año, en el 2004, yo publicara mi tesis doctoral, defendida en el Departamento de Antropología de la Rovira i Virgili de Tarragona, que titulé De la caridad a la ciencia, pragmatismo, interaccionismo simbólico y trabajo social. La verdad es que antes de este libro sobre Mary Richmond, en fin, se nos había hablado bastante, aunque yo creo que de una forma desenfocada. Sin embargo, de Jean Adams o de Alice Salomon prácticamente eran dos desconocidas. Yo en la revisión bibliográfica que hice, salvo alguna colega concretamente de Madrid que había escrito algún artículo, y valioso, por cierto, había muy pocas referencias y Jean Adams era una auténtica desconocida. El mismo año, en el 2004, Elizabeth Agnew, una profesora norteamericana, publicó también, sin estar de acuerdo, sin ponernos en contacto, aunque luego nos conocimos en un congreso en Lisboa, publicó otro libro también sobre Mary Richmond que llamó De la caridad al trabajo social, el mío de la caridad a la ciencia, con las influencias teóricas del pragmatismo y del interaccionismo simbólico, y ella lo tituló De la caridad al trabajo social, Mary Richmond y la creación de una profesión americana. Digo que no es casualidad porque la inquietud teórica de Elizabeth, a la que digo que conocí en Lisboa durante un congreso, y los dos nos alegramos mucho de reconocernos, habíamos trabajado de manera paralela reivindicando la figura de Mary Richmond. Yo creo que en el libro, insisto, no es un libro sobre la historia del trabajo social, sino también lo es, pero es un libro en el que yo intento sustentar la identidad del trabajo social, que, como todas las profesiones, se construye a partir de la definición del objeto disciplinar. Aunque algunos discuten esto, yo creo que ahora tenemos que seguir utilizando estos términos, y para definir ese objeto de la disciplina tenemos que recurrir a esta influencia filosófica del pragmatismo y del interaccionismo simbólico de George Herbert Mead, que, como ya he comentado, la propia Mary Richmond establece sin ninguna duda en su propio libro de madurez, en el que es el trabajo social de casos, donde dice que las teorías del yo ampliado de George Herbert Mead constituyen la piedra angular del trabajo social individualizado. El libro en España lleva ya 2 ediciones, otras tantas en Espacio Editorial en Argentina, y yo creo que es un libro útil para los trabajadores sociales en relación con este objetivo de saber mejor quiénes somos y de dónde venimos.